Le disparé a mi marido en la rodilla derecha justo cuando firmaba el divorcio, y el juez, con una sonrisa torcida, dijo: «Bienvenida al club de las traicionadas». No fue un crimen pasional, fue el primer pago de una deuda que él me debía desde que borró mi nombre de un contrato de 10 millones de euros, dejándome en la ruina mientras él brindaba con champán en su ático de Madrid. Y lo peor, mi propia hermana, esa víbora de ojos dulces, había sido su cómplice, susurrándole al oído que yo era demasiado ambiciosa para una mujer como ella. El sol de Madrid entraba a raudales por las ventanas del Palacio de Justicia de la calle San Bernardo, tiñendo de oro las baldosas desgastadas del suelo. Yo, Elena Vargas, de 38 años, con el corazón latiendo como un tambor de guerra flamenca, apreté el gatillo de la pistola que había escondido en mi bolso de piel de cordero. No era un arma cualquiera, era la misma que mi padre, un guardia civil jubilado, me había regalado en mi boda, grabada con las iniciales en Big y un proverbio andaluz: la venganza es un plato que se sirve frío. Frío como el sudor que perlaba la frente de Javier, mi ex marido, mientras garabateaba su firma en los papeles del divorcio. «Elena, por Dios», gritó él, pero su voz se quebró como un cristal fino bajo el tacón de un zapato de aguja. La bala impactó justo en la rótula, un estallido sordo que reverberó en la sala como un trueno en la sierra de Guadarrama. La sangre salpicó el escritorio de caoba del juez Ruiz, un hombre de 60 años con bigote canoso y ojos que habían visto demasiadas traiciones en esta ciudad de intrigas. Él no se inmutó, al contrario, se inclinó hacia adelante, ajustándose las gafas de montura dorada, y murmuró: «Señora Vargas, siéntese. Esto no es el final de su historia, sino el prólogo». El guardia de seguridad irrumpió como un toro en la plaza de toros de Las Ventas, pero el juez alzó una mano huesuda. «Déjenla. Esto es justicia poética». Yo dejé caer la pistola al suelo, el metal chocando contra el mármol con un clem que pareció eco de mi alma fracturada. Javier se retorcía en su silla de cuero, gimiendo como un niño mimado al que le quitan su juguete favorito. ¿Por qué, Elena? Éramos socios, una familia. Familia. Esa palabra me revolvió el estómago como un gazpacho demasiado picante en pleno agosto. Todo había empezado 3 años atrás, en el bullicio de la Gran Vía, donde los neones parpadeaban como promesas falsas y el aroma a churros fritos se mezclaba con el humo de los coches. Javier y yo éramos la pareja dorada de la élite inmobiliaria madrileña. Él, el carismático promotor con sonrisa de anuncio de colonia; yo, la visionaria que olfateaba oportunidades en ruinas barrocas y solares abandonados. Habíamos construido un imperio desde cero, empezando con un pequeño piso en Malasaña que transformamos en un loft de lujo. Nuestro matrimonio era como uno de nuestros proyectos, sólido en la fachada, pero con grietas ocultas que solo se veían bajo la luz cruda de la quiebra. La noche del gran trato, como lo llamábamos, nos reunimos en el ático del Hotel Wellington, con vistas a la Plaza de Colón. Era un acuerdo de 10 millones de euros. La compra de un bloque entero en el barrio de Salamanca. Un tesoro arquitectónico de los años 20 que iba a convertirse en apartamentos de superlujo para millonarios rusos y árabes. Yo había negociado cada cláusula, sudado cada coma en el contrato. Mi firma estaba allí, en negrita: Elena Vargas, socia fundadora de Vargas de Asociados. Javier me besó en la mejilla esa noche, sus labios oliendo a coñac añejo. «Eres mi reina, Elena. Sin ti, esto no sería posible». Pero al amanecer, mientras yo dormía en nuestra cama de sábanas egipcias, él se escabulló al despacho. Usando una procuración que yo le había dado en un momento de debilidad para emergencias, le dije. Alteró el documento digital. Mi nombre desapareció como humo en el viento de la sierra.
Él se convirtió en el único propietario, el genio solitario que había salvado el proyecto de la crisis. Cuando lo descubrí, semanas después, en una auditoría rutinaria, el mundo se me vino encima como una cornisa derrumbándose en un terremoto. Es un error técnico, balbuceó él cuando lo confronté en nuestra casa de La Moraleja, rodeados de jardines impecables y piscinas que ahora me parecían charcos de veneno. Pero sus ojos, esos ojos castaños que una vez me enamoraron en una verbine de San Isidro, traicionaban la mentira. Y entonces llegó el golpe bajo, mi hermana menor, Lucía. Entró en la habitación con una copa de vino tinto en la mano. Elena, amor, Javier me lo contó todo. Estás paranoica. El estrés del embarazo te ha afectado. ¿Embarazo? Sí. Yo estaba esperando nuestro primer hijo. Un milagro después de años de tratamientos de fertilidad que nos habían costado una fortuna. Lucía. La dulce Lucía. La que siempre había vivido a la sombra de mi éxito. Ahora era su aliada. ¿Cuántas noches habían pasado juntos mientras yo viajaba a Barcelona por negocios? El olor a su perfume barato, un clon de Chanel No. 5 impregnaba sus camisas. La traición no era solo financiera, era un puñal en el vientre de nuestra familia. Mi padre, muerto 5 años atrás de un infarto en su huerto de olivos en Toledo, se revolvería en su tumba. Él me había enseñado a no confiar en los hombres de ciudad. Lobos con piel de cordero. Y ahora, Javier y Lucía eran esos lobos, devorando mi herencia, mi dignidad, mi futuro. Esa noche, aborté en silencio en el baño de mármol, el dolor físico eclipsado por el abismo emocional. No lloré, planeé. La venganza, como el buen vino riojano, necesitaba tiempo para madurar. Los meses siguientes fueron un torbellino de abogados y sombras. Contraté a Marcos Ruiz-Esí, el sobrino del juez, un letrado flaco y astuto con acento gallego que olía a tabaco y a confidencias. Elena, el derecho es un arma de doble filo, me dijo en su despacho de la calle Alcalá, rodeado de tomos polvorientos de códigos civiles. Podemos demandar por falsificación, pero él alegará estrés conyugal. Necesitamos pruebas irrefutables. Marcos se convirtió en mi ancla, el mediador entre mi furia ciega y la frialdad calculada que requería la ley. Era un hombre de principios, viudo joven, con una hija pequeña que dibujaba garabatos en las servilletas de nuestras reuniones. Por ella, lucho, me confesó una vez, y en sus ojos vi un reflejo de mi propia pérdida. Mientras tanto, Javier prosperaba. Las noticias lo retrataban como el rey de los cielos madrileños, inauguraciones en el Ritz, fotos con políticos en el Congreso. Lucía, ascendida a su asistente personal, lucía diamantes que yo había pagado con mis horas de insomnio. La sociedad, esa hidra de cotilleos en terrazas de la Castellana, murmuraba, pobre Elena, se volvió loca después del divorcio. Mi reputación, forjada en cenas de gala y contratos sellados con un apretón de manos, se desmoronaba como un edificio sin cimientos. Amigos de la infancia, compañeros de la escuela de negocios, me evitaban en las fiestas. Solo Marcos permanecía, un faro en la niebla. Planeé mi contraataque en las madrugadas, cuando Madrid dormía y el silencio amplificaba mis pensamientos. Primero, reuní evidencias, correos electrónicos hackeados gracias a un informático freelance de Lavapiés que cobraba en efectivo. Grabaciones de susurradas confesiones en moteles de extrarradio. Extractos bancarios que mostraban transferencias a cuentas offshore en las Islas Caimán. Cada pieza era un ladrillo en mi muro de justicia. Pero el odio me consumía. Soñaba con Javier ahogándose en su piscina infinita, con Lucía arañada por garras invisibles. La venganza no es solo legal, le dije a Marcos una noche en un bar de tapas cerca de la Puerta del Sol. Es personal. Él asintió, sirviéndose un vermú, cuidado, Elena.
El abismo mira de vuelta. El día del juicio preliminar. La sala olía a cera de abeja y a desesperación contenida. Javier entró cojeando, había fingido una lesión para ganar simpatía. Flanqueado por su nuevo equipo de abogados. Tiburones de la firma Garrigues. Lucía se sentó en la primera fila. Con un vestido negro que parecía un sudario prematuro. Sus ojos rojos de crocodile tears. Yo me presenté sola. Mi traje sastre gris perla como armadura. El vientre aún plano, recordándome lo que había perdido. El juez Ruiz presidía. Su martillo de madera pulida listo para golpear. Señora Vargas, ¿confirma que alteró usted el contrato? Preguntó el fiscal. Un tipo anodino con corbata floja. Negué con la cabeza. Mi voz firme como el acero de la puerta de Alcalá. No, señoría. Mi marido lo hizo, con la ayuda de mi hermana. Un murmullo se elevó como humo de un puro habano. Javier palideció, su máscara de inocencia resquebrajándose. Pero entonces, el twist que no vi venir, Lucía se levantó, temblando, y señaló hacia mí. Ella lo planeó todo. Elena me obligó a firmar. Me chantajeó con secretos familiares. Secretos. El espectro de nuestro padre, su alcoholismo oculto, sus deudas de juego en los casinos de Marbella. ¿Cómo sabía ella eso? Mi mente giró como un tío vivo en la feria de abril. La sala se congeló en un silencio espeso, como el de una siesta madrileña interrumpida por un trueno. Lucía, con las mejillas arreboladas y las manos entrelazadas como en oración, repitió su acusación. Elena siempre ha sido la fuerte, la que manda. Me dijo que si no ayudaba, contaría a todos lo de papá, lo de las noches en que volvía oliendo aronía derrota. El juez Ruiz frunció el ceño, su pluma suspendida sobre el acta. Javier, recuperando el color, asintió con vehemencia. Es verdad, señoría, Elena es manipuladora. Ese disparo fue solo el principio. Mi mundo se inclinó, el suelo de baldosas convirtiéndose en erines movedizas. Como podía Lucía, mi hermana pequeña, la que yo había criado como una hija después de la muerte de nuestra madre en un accidente de coche en la 6. ¿Traicionarme así? Recordé las tardes en nuestro piso de Chamberí, yo ayudándola con los deberes mientras padre roncaba en el sofá, su aliento agrio impregnando el aire. La había protegido, pagado su carrera en la Universidad Complutense, incluso financiado su primer piso en Usera. Y ahora, esto. El odio se enroscó en mi pecho como una serpiente de cascabel, lista para morder. Marcos, mi abogado, se puso en pie con la agilidad de un bailarín de flamenco. Objeción, señoría. Esto es calumnia pura. La testigo miente para encubrir su propio adulterio y complicidad. El fiscal contraatacó, presentando un email falsificado, o eso creí, en el que yo supuestamente instruía a Lucía sobre cómo alterar el archivo digital. Mi firma digital, robada de un viejo acuerdo de arrendamiento. El sudor me corrió por la espalda, empapando la blusa de seda. ¿Cómo? Susurré a Marcos. Él me apretó la mano bajo la mesa. Tranquila. Tengo un as en la mengue. Pero el daño estaba hecho. El juez aplazó la audiencia, ordenando una investigación adicional. Salí del Palacio de Justicia bajo un sol implacable que quemaba como la bilis en mi garganta. Madrid, mi amada Madrid con sus fuentes cantarinas y sus plazas rebosantes de vida, ahora parecía una trampa dorada. Me refugié en el Café Gijón, ese bastión literario de la calle Goya, pidiendo un cortado que no toqué. Marcos se unió a mí poco después, con una carpeta bajo el brazo. Elena, necesitamos hablar. Hay algo que no te he dicho. Sus palabras cayeron como gotas de lluvia en un tejado de zinc. Resulta que Marcos había estado investigando no solo a Javier, sino también a Lucía.
Encontró transferencias bancarias. Mi hermana había recibido 200.000 euros de la cuenta de la empresa, disfrazados como bonos de lealtad. Pero lo peor, un testigo, un contable despedido de Vargas y Asociados, juraba que Lucía había sido la mente maestra detrás de la falsificación. No, Javier, dijo Marcos, su voz baja como un secreto en confesionario. Ella lo sedujo, lo manipuló. Quería el imperio para sí misma, para vengarse de años viviendo en tu sombra. La revelación me golpeó como un derechazo en un ring de boxeo en Vallecas. Lucía. No, Javier. Él era solo el peón, el tonto enamorado que mordió el anzuelo de sus curvas y promesas. Recordé las cenas familiares en Toledo, donde ella me lanzaba miradas enviciosas mientras yo contaba anécdotas de mis tratos cerrados. Siempre la perfecta Elena, murmuraba. El rencor había fermentado en ella como vino avinagrado, convirtiéndose en veneno. PH símbolo 1 EABNN símbolo 1 Edenweb me invadió. Un fuego que lamía mis venas. La destruiré, juré, aplastando la taza de porcelana entre mis dedos. Marcos negó con la cabeza, no con balas. Elena. Con la ley. Pero primero, necesitamos aliados. Regrese a mi apartamento temporal en el barrio de Salamanca irónicamente, el mismo que Javier ahora controlaba. Un ático prestado por un viejo amigo arquitecto. Las noches eran largas, punteadas por insomnio y recuerdos. Soñaba con el útero vacío, con el hijo que nunca nacería, un fantasma que me susurraba venganza al oído. Llamé a mi prima Rosa, la única rama sana del árbol familiar, una maestra de escuela en Sevilla que siempre había olido la podredumbre en Lucía. Ven a Madrid, por favor, le supliqué por teléfono, mi voz quebrada por primera vez. Ella llegó al día siguiente, con maletas llenas de jamón ibérico y determinación andaluza. Hermana, el honor se lava con sangre o con tinta. Elige la tinta. Juntas, trazamos un plan. Rosa, con su red de contactos en la Guardia Civil, herencia de nuestro tío, un capitán retirado, consiguió acceder a los registros telefónicos de Lucía. Llamadas nocturnas a un jeque en Barcelona. Pagos en criptomonedas a un falsificador de documentos en Valencia. Cada hilo nos llevaba más profundo al nido de víboras. Mientras tanto, Javier intentaba contactarme, mensajes de texto suplicantes, flores enviadas a la oficina de Marcos, incluso una visita sorpresa a mi edificio, donde el portero lo echó a patadas. Dile que se pudra en su oro falso, le ordené al hombre, un andaluz fornido que me recordaba a padre. La sociedad, esa bestia caprichosa, empezó a oler la sangre. Un artículo en El País filtró el escándalo, traición en el Olimpo inmobiliario, esposa despechada o maestra del fraude. Las redes sociales bullían, con hashtags como Elena vs Javier y memes de mí como una Madía moderna. Algunos me vilipendiaban o loca furiosa, otros me idolatraban reina de la revancha. La presión era asfixiante, pero me alimentaba. En una entrevista anónima con Benatifer, solté lo justo, la ambición no tiene género, pero la traición sí deja cicatrices. El segundo round en el tribunal llegó como una tormenta de verano. El juez Ruiz, con su habitual estoicismo, convocó a Lucía al estrado. Ella subió, pálida como un fantasma en las procesiones de Semana Santa, jurando sobre la Biblia. Dígame, señora Vargas, comenzó el juez, su voz un látigo. ¿Por qué transferir fondos de la empresa a su cuenta personal? Lucía tartamudeó, sus ojos saltando como conejos asustados hacia Javier, que sudaba profusamente. Era un préstamo. Para mi piso. Mentira. Marcos presentó las pruebas, extractos, testimonios, incluso un video granulado de ella recogiendo un sobre en un café de la Gran Vía. El caos estalló. Javier se levantó, gritando, «Tú me engañaste, Lucía.
Dijiste que era por nosotros. Ella lo miró con desprecio puro, idiota. Nunca fuiste más que una herramienta. La sala estalló en murmullos. Flashes de cámaras prohibidas iluminando las sombras. Yo observaba desde mi asiento. Un nudo de triunfo y náusea en el estómago. Pero entonces, el twist que me heló la sangre, el juez golpeó el martillo. Silencio. Señora Elena Vargas, acérquese. ¿Yo? ¿Por qué? Marcos palideció a mi lado. No sé. Subí al estrado. Mis tacones resonando como sentencia. Ruiz me miró fijamente, su padre, el guardia Vargas. Era mi amigo. Me contó todo sobre las deudas de juego. Incluyendo las suyas. Elena. Usted falsificó un pagaré para cubrirlas, ¿verdad? El mundo se oscureció. Mi secreto. Enterrado 15 años atrás. Resucitado como un zombie en una película de serie B. ¿Cómo? Lucía sonrió desde su asiento. Una sonrisa de depredadora. Ella lo había desenterrado, usando contactos en los archivos policiales. Desesperación me invadió. Un abismo negro que succionaba mi alma. Todo mi plan, mi venganza meticulosa, colgaba de un hilo podrido. Señoría, eso fue un error de juventud, balbuceé. Pero sus ojos eran de granito, la justicia no perdona errores, señora. Solo los equilibra. Salí de allí con grilletes metafóricos, el peso de mi propio pasado aplastándome. Esa noche, en el ático, Rosa me abrazó mientras lloraba por primera vez. No estás sola, Elena. Pero el juego ha cambiado. La lluvia azotaba las ventanas de mi ático como lágrimas furiosas de un amante rechazado. Y Madrid, envuelta en su manto gris de noviembre, parecía conspirar contra mí. El secreto de mi padre no. Mío había salido a la luz como un tumor maligno, 15 años atrás, para salvar la granja familiar en Toledo de las deudas de juego de papá. Había falsificado un pagaré bancario. Un monto modesto. 50.000 euros. Pero suficiente para manchar mi expediente. El banco lo descubrió, pero un acuerdo extrajudicial lo enterró. O eso creí. Lucía, esa serpiente, lo había exhumado, vendiéndolo al mejor postor, el juez Ruiz, o peor, al fiscal. Me hundí en el sofá de terciopelo verde, un gin tonic en la mano que sabía a hiel. Rosa, mi prima sevillana de ojos fieros y curvas generosas, se paseaba por la sala como un general en campaña. Maldita sea, Elena, ¿por qué no me lo contaste? Podríamos haberlo manejado. Su acento andaluz, con ese arrastrar de eses que recordaba las noches de feria en el Rocío, era un bálsamo y un reproche. La miré, exhausta, porque era mi cruz. Mi vergüenza. Quería ser la intocable, la que construye imperios sin mancha. Pero las manchas no se borran, se extienden como tinta en agua. Al día siguiente, El Mundo publicó el detalle, el pasado oscuro de la reina traicionada, fraude en la familia Vargas. Las llamadas no paraban, periodistas acechando la puerta, inversores retirando fondos de proyectos pendientes. Incluso mi antiguo asistente, una chica marroquí de lavapiés llamada Aisha, renunciando por email con un lo siento, jefa, no quiero líos. El aislamiento era asfixiante. Peor que el calor de un julio en la Plaza Mayor. Solo Marcos y Rosa permanecían, mis pilares en esta tormenta. Marcos llegó esa tarde, empapado por la lluvia, con una carpeta sellada bajo el impermeable. Elena, esto cambia todo, pero no lo pierde. Se sentó a la mesa de roble, sirviéndose un chorro de ginebra. El pagaré fue prescrito hace años. Legalmente. No te toca. Pero Ruiz. Él tiene rencor personal. Tu padre le debía dinero de una partida de póker en los 80. Nunca pagó. Rencor. Otra capa de traición, tejida en el tapiz familiar. Padre,
con su risa ronca y sus manos callosas de podar olivos. Siempre había sido un jugador empedernido, apostando la casa, el coche, hasta mi futuro en mesas clandestinas de la calle Atocha. Entonces, ¿qué hacemos?, pregunté. Mi voz un hilo. Marcos sonrió, esa sonrisa lobuna que me había atraído desde el principio. Contraatacamos. Tengo un testigo, el jeque que Lucía contrató. Es un chaval de 22. De un piso ocupa en Malasaña. Se acojonó cuando le mostré la orden judicial. Confesará todo. Rosa aplaudió, su brazalete de plata tintineando. Ole, ahora sí que vamos a por ellas. El plan se desplegó como un abanico de mantón de Manila. Primero, infiltramos la vida de Lucía. Rosa, disfrazada de mesera en su restaurante favorito, un sitio pretencioso de fusión en Chueca, grabó conversaciones con su mejor amiga, una influencer de Instagram que soltó perlas. Lucía dice que Elena se lo merece todo. Siempre fue la princesita, robándole el brillo. Luego, Marcos presionó al contable despedido, ofreciéndole inmunidad a cambio de detalles jugosos. Lucía había orquestado no solo la falsificación, sino también un esquema de evasión fiscal que podía hundir a Javier en la cárcel de Soto del Real. Mientras tanto, mi propia psique se resquebrajaba. Las noches traían pesadillas, Javier riendo mientras firmaba mi ruina, Lucía acunando a un bebé que debería ser mío, el juez Ruiz con la cara de padre, juzgándome desde el más allá. Me despertaba sudando, el corazón galopando como un caballo desbocado en las carreras de la zarzuela. Toqué fondo una madrugada, mirando fotos antiguas en mi teléfono, nuestra boda en la Catedral de la Almudena, Javier y yo bailando un vals torpe bajo luces de araña, Lucía de dama de honor, sonriendo con dientes apretados. Lágrimas calientes rodaron por mis mejillas. ¿Dónde había fallado? ¿En confiar? ¿En amar? Rosa me sacó del pozo con su pragmatismo sureño. Mira, guapa, el rencor es como el gazpacho, si lo dejas enfriar, pierde el punch. Calienta motores. Me arrastró a un gimnasio de boxeo en Carabanchel, donde puñetazos a sacos llenos de arena liberaron la bilis acumulada. Cada golpe era por una traición, uno por el contrato borrado, otro por el aborto forzado, un uppercut por el secreto exhumado. Sudor y lágrimas se mezclaban, y por primera vez en meses, sentí el pulso de la vida. Javier, en su arrogancia, cometió el error fatal, me citó en un café neutral de la calle Hortaleza, para hablar como adultos. Fui, con un micrófono oculto en el collar de perlas que él me regaló en nuestro aniversario. Sentado frente a mí, con una venda en la rodilla que yo misma había herido, balbuceó, Elena. Lo siento. Lucía me enredó. Era una aventura. Nada más. Toma la mitad del trato, por favor. Su voz era miel envenenada, pero sus ojos suplicaban. Le creí, por un segundo, el eco de nuestro amor pasado. Demasiado tarde, respondí, y activé la grabación. Admite que falsificaste el contrato. Dudó. Luego, sí, pero fue idea de ella. Bingo. La confesión, clara como el agua de la fuente de Cibeles, fue el detonante. La entregué a Marcos esa noche, y él la pulió como un diamante imbruto. Pero el precio de esa victoria fue alto. Javier, desesperado, filtró fotos íntimas nuestras a un tabloide sensacionalista. Elena Vargas, víctima o seductora implacable. Imágenes de nuestras vacaciones en Ibiza, retocadas para parecer obscenas. La humillación quemaba, un fuego que me consumía la piel. Llamé a Rosa, sollozando, no puedo más. Ella vino volando en ave desde Sevilla, puedes, y lo harás. Por las mujeres como nosotras, que no se rinden. La investigación se aceleró. La Guardia Civil allanó el ático de Javier, incautando ordenadores y discos duros. Lucía fue detenida en su piso de Usera,
gritando improperios mientras la esposaban. «Puta ambiciosa», me espetó por teléfono esa noche, su voz distorsionada por el odio. «Siempre fuiste la favorita. Papá te quería más». Hice hincapié en el dolor, un eco de mi propio arrepentimiento. Había sido ciega a su sufrimiento. No importaba, el daño estaba hecho. El clímax se cernía como una ola en la Costa Brava. El juicio final estaba programado para diciembre, en pleno Adviento, con villancicos flotando en las calles empedradas. Marcos preparó su alegato. Esta no es solo una historia de fraude, es un tapiz de envidias familiares, ambiciones desbocadas y la fragilidad del honor en nuestra sociedad. Yo ensayaba frente al espejo, mi reflejo una mujer endurecida, con arrugas nuevas alrededor de los ojos. Pero en el fondo, el miedo susurraba: ¿y si perdía todo? Una semana antes, el twist que lo cambió todo, Marcos me confesó, en un parque nevado del Retiro, que él también guardaba un secreto. Elena, estoy enamorado de ti desde el primer día. Pero no por piedad, por tu fuego. Su beso, bajo los árboles desnudos, fue un rayo en la oscuridad. No lo rechacé, lo abracé. Un bálsamo para mi alma herida. ¿Pero era real? ¿O solo otra capa de la venganza? El aire de diciembre en Madrid era cortante como una navaja de Albacete, y las luces navideñas de la Puerta del Sol parpadeaban como ojos acusadores en la noche. Mi apartamento se había convertido en un búnker de estrategias, mapas mentales garabateados en pizarras blancas, pilas de documentos que olían a tinta fresca y a desesperación. Marcos y yo, ahora unidos por algo más que la ley en un lazo frágil, tejido de confesiones y besos robados, repasábamos el alegato final. «Hoy acabamos esto, Elena», murmuró él, su aliento cálido contra mi cuello mientras trazaba líneas en un organigrama de traiciones. Rosa, acurrucada en el sofá con una manta de lana toledana, asentía y griega luego. Brindamos con manzanilla. Por las victorias duras. Pero la victoria nunca es limpia. Javier, desde su celda provisional en la comisaría de Pontejos, había enviado un mensajero anónimo, una carta perfumada con su colonia favorita, Crida Ventus. Elena, si testificas en mi contra, revelaré tu hacer con Marcos. El juez lo sabrá, tu credibilidad se irá al carajo. El chantaje era burdo, pero efectivo. Mi mano tembló al leerlo, el papel crujiendo como huesos secos. ¿Cómo lo sabía? ¿Espías en mi teléfono? La paranoia se instaló. Un huésped no invitado que me hacía revisar cerraduras 3 veces por noche. Lucía, por su parte, se había derrumbado en interrogatorios. La vi por videoconferencia, autorizada por Marcos, su rostro demacrado, sin maquillaje, los ojos hundidos como pozos en la mancha. «Hermana, por favor», suplicó, lágrimas surcando surcos en su piel. Era odio ciego. Tú tenías todo, el hombre, el éxito, el amor de papá. Hice hincapié en el perdón, un sentimiento ajeno que me revolvió las entrañas. «¿Y el niño que mataste con tu veneno?», respondí, mi voz un siseo. Ella palideció, no lo sabía. «Lo siento». H símbolo 1E de 1 y H símbolo 1E ADN en su tono. Pero era genuino. ¿O solo teatro para el banquillo? La mañana del juicio, el Palacio de Justicia bullía como un hormiguero pateado. Periodistas apiñados en la entrada. Micrófonos extendidos como lanzas. Fotógrafos capturando mi salida del taxi. Mi abrigo negro ondeando como alas de cuervo. Dentro. La sala estaba abarrotada, inversores curiosos, rivales inmobiliarios con sonrisas de tiburón. Incluso Aisha, mi ex asistente, en la última fila con expresión culpable. Javier y Lucía, esposados y separados por guardias, evitaban mi mirada. El juez Ruiz entró con paso marcial, su toga negra un sudario para todos nosotros. «Comencemos», decretó.
su voz resonando como un campanazo en la catedral. Marcos abrió. Un torero en la arena, señoría. Esta familia se desmoronó no por ambición, sino por envidia corrosiva. Lucía Vargas orquestó el fraude, seduciendo a Javier para borrar a su hermana del contrato de 10 millones. Pruebas, confesiones grabadas, transferencias bancarias, testimonios de jeques arrepentidos. Proyectó slides en una pantalla, emails incriminatorios, firmas digitales superpuestas, un video de Lucía riendo con Javier en un yate en Mallorca, brindando por el nuevo orden. El fiscal contraatacó. Un bulldog tenaz, pero la demandante, Elena Vargas, no es inocente. Su historial de fraude menor la descalifica como testigo creíble. Presentó el pagaré falsificado, amarillento por los años. Mi firma juvenil torcida como una rama rota. Murmullos se elevaron, sentí las miradas como agujas. Me puse en pie, el corazón martilleando, sí, cometí un error. Por amor a mi familia. Pero eso no excusa el robo de mi vida. Entonces, el testigo estrella, el jeque, un chaval desgarbado llamado Diego, con piercings en la ceja y nervios a flor de piel. Lucía me pagó 5.000 para alterar el PDF. Dijo que era justicia poética contra su hermana controladora. Javier, al oírlo, explotó, mientes. ¿Ella me obligó? Lucía gritó, cállate, cobarde. El caos reinó, guardias interviniendo, el juez golpeando el martillo hasta que la madera crujió. Mi turno en el estrado fue un calvario. Bajo el foco implacable. Relaté todo, el contrato, la traición, el aborto, el disparo. No busco sangre, señoría. Solo justicia. Lágrimas traicioneras rodaron, el público jadeó. Javier, testificando después, se quebró, la amaba. Pero Lucía me prometió el mundo. Su voz se rompió, un hombre roto ante el espejo de sus pecados. PH símbolo 1 EABNN símbolo 1 Edenwebe mío se atenuó, reemplazada por una piedad amarga. ¿Valía la pena destruirlos para reconstruirme? El clímax irrumpió como un toro suelto durante el receso. Un mensajero entregó a Marcos un sobre anónimo. Dentro, fotos de nosotros besándonos en el retiro. El afer, susurró él, pálido. ¿Quién? Javier. Desde su celda, había sobornado a un guardia. El fiscal lo supo. Y en la reanudación. Lo usó, la demandante manipula a su abogado. Conflicto de intereses. La sala estalló. Ruiz ordenó un aplazamiento de emergencia. Fuera. En el pasillo de mármol frío. Confronté a Marcos, ¿es verdad lo que sientes? ¿O solo estrategia? Él me tomó las manos, amor verdadero. Elena. Desde que vi tu fuego. Lo creí, pero el daño estaba hecho. Esa noche, sola en el ático, el peso de las consecuencias me aplastó. Mi reputación, ya maltrecha, ahora era cenizas. Llamadas de inversores, no podemos asociarnos con escándalos. Rosa me consoló con fabada asturiana y cuentos de su abuela. Las tormentas pasan, pero las raíces andaluzas aguantan. Al día siguiente, el twist definitivo, Ruiz convocó una sesión privada. Elena, tu padre me salvó la vida en un tiroteo en los 70. Por él, te doy una salida. Reveló que Lucía había intentado sobornarlo con 100.000 euros. Grabado en secreto. La hundo yo mismo. El tablero se volteó, mi pecado prescrito. Su corrupción fresca. Pero la venganza cobra peaje. Javier, en un arrebato, se autolesionó en la celda, culpándome en una nota, tú me destruiste. Lucía, aislada, sufrió un colapso nervioso, balbuceando sobre sombras familiares. Yo, libre pero vacía, caminé por la gran vía bajo nieve ligera, preguntándome si la justicia era solo otra ilusión. La nieve, inusual en Madrid,
cubría las aceras de la Gran Vía como un velo de olvido, amortiguando el bullicio navideño de compradores apresurados y villancicos estridentes. Yo caminaba sin rumbo, el frío calando mis huesos como el remordimiento que ahora me acompañaba a todas partes. El sobre de Ruiz, esa grabación de Lucía ofreciendo el soborno, era mi salvavidas. Pero nadar en aguas turbias deja un sabor salobre. Había ganado. ¿O solo pospuesto la derrota? Mi reflejo en los escaparates de Zara y Mango mostraba una mujer demacrada, con ojeras como moretones y una sonrisa que no llegaba a los ojos. Marcos me esperaba en el ático, con velas encendidas y una botella de Rioja Reserva abierta. Lo tenemos, Elena. Ruiz archivará tu caso antiguo y cargará contra ellos con todo. Su abrazo era cálido, pero yo me aparté y diré a nosotros, somos parte del escándalo. Él suspiró. Sirviéndome una copa, lo enfrentamos juntos. O terminamos. La indecisión me carcomía, el amor. En medio de la venganza. Parecía un lujo frágil, como un adorno de cristal en un árbol de Navidad. Rosa irrumpió entonces, con bolsas de El Corte Inglés rebosantes de turrones y mazapanes. Basta de caras largas. Mañana es Nochebuena, y vosotras vais a cenar como reinas. Su energía era contagiosa, un recordatorio de que la vida persistía más allá de los tribunales. Esa noche, 3 almas heridas compartimos una cena improvisada, gambas al ajillo chisporroteando en la sartén. Risas forzadas sobre anécdotas de infancia en Toledo, padre persiguiendo gallinas borracho, madre cantando saetas con voz de ángel. Por un momento, el peso se aligeró, pero la realidad golpeó al amanecer. Una llamada del juez, señora Vargas. Venga inmediatamente. Ha habido complicaciones. El Palacio de Justicia, envuelto en niebla matutina, parecía un castillo embrujado. Dentro, Ruiz me recibió en su despacho privado. Paredes forradas de libros y un crucifijo de madera colgando como advertencia. Lucía se ha suicidado, dijo sin preámbulos, su voz grave como un responso. ¿Qué? El suelo se movió bajo mis pies. En su celda, anoche. Pastillas. Dejó una nota, perdóname, Elena. El odio me comió viva. El mundo se tiñó de negro. Mi hermana, mi sangre, mi enemiga, ahora un cadáver frío en la morgue de la calle Amanda. Lágrimas calientes brotaron, no de triunfo, sino de un vacío abismal. ¿Hice esto? Mi venganza. Ese monstruo que alimenté con noches en vela y planes meticulosos. Había devorado a la familia entera. Salí tambaleándome, ignorando a los periodistas que olfateaban la noticia como buitres. Javier fue liberado bajo fianza esa tarde, cojeando hacia una rueda de prensa improvisada. Mi amante está muerta por culpa de Elena, sollozó ante las cámaras, su rostro surcado de lágrimas genuinas por primera vez. Ella nos destruyó a todos. La opinión pública viró como viento en la sierra, de apoyo Elena a justicia para Lucía. Mi teléfono explotó con mensajes de odio, asesina familiar, monstruo en tacones. Me refugié en el piso de Rosa, un modesto apartamento en Tetuán con vistas a bloques grises, donde el anonimato era un escudo. Allí, entre platos de arroz con leche y conversaciones susurradas, procesé el duelo. La maté yo, confesé a Rosa una noche, acurrucada en su cama como una niña. Ella me abofeteó suavemente, no. El odio la mató, el mismo que la impulsó a traicionarte. Tú solo defendiste tu vida. Marcos se unió, trayendo flores de un mercado de Vallehermoso, el juicio continúa sin ella. Ganaremos. ¿Pero a qué costo? Su pregunta colgaba, un eco de mis propios demonios. Las consecuencias se desplegaron como dominós en una cadena. La empresa Vargas y Asociados quebró, activos embargados para pagar deudas. Inversores huyeron como ratas del Titanic, mi nombre, antes sinónimo de éxito,
ahora de escándalo. Pero en la ruina, encontré claridad. Vendí lo poco que quedaba, un reloj de oro de padre, joyas de la boda, y doné los Prasits a una fundación para mujeres emprendedoras en barrios marginales como Vallecas. Por las que vienen detrás. Le dije a Aisha, a quien recontraté como socia. El veredicto final llegó en enero, bajo un sol pálido que prometía renacer. La sala, medio vacía ahora, olía a cierre. Ruiz, con expresión solemne, dictaminó Javier López, culpable de fraude y falsificación. 5 años de prisión. El contrato se anula, la propiedad vuelve a Elena Vargas, con compensación de 8 millones. Javier se hundió en su asiento, derrotado. Yo no aplaudí, solo asentí, el sabor a hollín en la boca. Fuera, Marcos me esperaba con un ramo de mimose. Libre al fin. Nos besamos bajo el cielo azul, pero el beso sabía a despedida. Necesito tiempo, le dije, para sanar. Él entendió, su mano en mi mejilla, te esperaré. Eres mi fuego. La reacción en cadena fue poética en su crueldad. Javier, en prisión, sufrió un infarto, sobrevivió, pero paralizado de la pierna herida, Karma cojeando a su lado. Su familia lo repudió, viéndolo como el villano que arrastró su nombre al fango. Yo, renaciendo de cenizas, empecé un nuevo capítulo, un blog sobre resiliencia femenina. Charlas en universidades como la Autónoma. Madrid, ciudad de segundas oportunidades. Me acogió de nuevo, con cautela. Pero el twist final, el que me robó el sueño meses después, una carta de Lucía, encontrada en su celda. Hermana, si lees esto, es porque perdí. Pero el verdadero secreto es que el bebé no era de Javier. Era tuyo y de Marcos. Aquella noche en Barcelona, cuando él te consoló después de una negociación fallida. Lo supe por el médico. Quise decírtelo, pero el odio me cegó. El mundo se detuvo. Marcos, mi amante, mi confidente, había sido el padre. ¿Lo sabía? Confronté su recuerdo. Nuestras noches apasionadas. No, era inocente. Pero el aborto. Oh, Dios, el hijo perdido. Desesperación me invadió de nuevo. Un ciclo vicioso. Llamé a Marcos. Voz temblorosa, dime la verdad sobre Barcelona. Silencio. Luego, fue un error. Elena. Un consuelo que se volvió más. No lo planeé. Lágrimas compartidas por teléfono. No lo culpé. Culpé al destino. A las traiciones que nos unieron en dolor. La primavera irrumpió en Madrid como una amante impaciente. Azahar perfumando las calles de Lavapiés y sol derramándose sobre la casa de campo como promesas renovadas. 6 meses después del veredicto, yo, Elena Vargas, ya no era la mujer rota del Palacio de Justicia. Había fundado una nueva agencia, Raíces Inmobiliarias, enfocada en proyectos sociales, viviendas asequibles en barrios olvidados como Orcasitas, con Aisha como mano derecha y Rosa como asesora cultural. El dinero de la compensación fluía, no en yates ni áticos, sino en hipotecas para madres solteras y artesanos andaluces soñando con la capital. Pero las cicatrices perduran, como grietas en la fachada de un edificio restaurado. La carta de Lucía era mi fantasma personal, un recordatorio de que la venganza, aunque justa, deja huérfanos. El hijo perdido, nuestro hijo, de Marcos y mío, se materializaba en sueños, un niño de ojos castaños correteando por los olivos de Toledo, riendo con la voz de padre. Despertaba con el pecho oprimido, tocando mi vientre vacío como si pudiera invocarlo de vuelta. Marcos y yo navegamos aguas turbulentas. Después de la confesión, nos separamos un mes, él en su casa de Galicia, visitando a su hija, yo en terapia con una psicóloga de la calle Argensola, desentrañando capas de ira y culpa. El perdón empieza por uno mismo, me repetía ella,
Una mujer menuda con acento catalán. Regresé a él en Pascua, en una romería improvisada en la dehesa de la villa. Paella cocinada en fogata. Guitarras rasgueando bulerías. Te elijo, le dije. Y su beso, bajo estrellas indiferentes, selló un pacto nuevo. Javier salió en condicional tras 2 años. Un hombre encorvado por la prisión y el infarto. Me lo encontré por casualidad en una librería de la calle Fuencarral, hojeando biografías de perdedores famosos. Elena, murmuró, su voz ronca por desuso. No huí. Lo enfrenté. Lo siento. De verdad. Sus ojos, apagados como farolas rotas, buscaban redención. Yo también, respondí. No era perdón pleno, pero un cierre. Él se fue a Valencia, a cuidar a su madre enferma. Rumores decían que trabajaba en una inmobiliaria menor, cojeando por solares polvorientos. La sociedad, caprichosa como el tiempo en la meseta, me rehabilitó lentamente. Invitaciones a galas en el Círculo de Bellas Artes. Artículos en ella, Elena Vargas, de la traición al empoderamiento. Hablé en TEDx Madrid sobre la sombra de la envidia. Mi voz firme. Lágrimas contenidas. La familia no es sangre, es elección. Traicionamos porque tememos, pero sanamos eligiendo luz. El cierre definitivo llegó en verano, en la finca familiar de Toledo. Rosa organizó una ceremonia privada. Quemamos fotos de Lucía y Javier en una hoguera. Cenizas esparcidas bajo los olivos que padre plantó. Por los perdidos. Brindamos con vino de la casa. El sol poniéndose como un incendio controlado. Marcos, arrodillado, sacó un anillo sencillo de plata, otra oportunidad. Sí. Embarazo nuevo. Esta vez planeado. Un latido diminuto confirmando vida. Pero la venganza deja ecos. En noches de tormenta, oigo la risa de Lucía en el viento. Un recordatorio de que el odio es hereditario si no lo cortamos. Enseñé a mi hija no nacida o hijo que la justicia no es revancha, sino equilibrio. Madrid, testigo de mis caídas y alzadas. Me susurra, sigue, que la ciudad no perdona paradas. Y así, en el tapiz de traiciones y redenciones, tejí mi final, no heroico, sino humano. Guy Gog, lógico, con emociones crudas como un corte de navaja. Porque en España, la vida es drama, pero también flamenco, pasión, dolor, y un giro final que te deja bailando,